cuando Dios te va hablando, si no estás seguro. Y me decía el Señor, desde el principio Dios estableció un orden en la tierra, porque vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Tanto así que separó la luz de las tinieblas. Pero muchas veces el hombre se empecina en continuar siendo parte de las tinieblas. Miren cómo Dios trabajó. Él separó, Él no dividió, Él separó. Porque hay mucha diferencia en separar y dividir. El que divide es Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque Él desde los cielos hizo la división con los ángeles. Porque usted crea que cuando Él fue expulsado, los ángeles le siguieron, porque Él ya había sembrado división entre ellos. ¿Cuál es la diferencia de la división? Que la división fragmenta. Y eso hace que se minimice el poder. Entonces Él creó división en los cielos. Y por eso quiere crear siempre división aquí entre los hijos de Dios. Amén. Entonces me decía a mí el Señor, tanto así que separó la luz de las tinieblas, pero muchas veces el hombre se empecina en continuar siendo parte de las tinieblas, aun cuando Dios te ha separado. Quieres seguir siendo parte de las tinieblas. Cuando caminas en desobediencia, te haces partícipe nuevamente de las tinieblas. Cuando hay orden es cuando empieza Dios a operar. El desorden siempre traerá vacío, y así era como estaba la tierra. En el desorden no hay creatividad, no hay obediencia, no hay nada. Por lo tanto, el poder de Dios no se puede manifestar. El orden de Dios son los principios y las leyes que Dios establece para la humanidad y que se consideran esenciales en la vida del hombre. En el orden de Dios se establecen 3 normas esenciales. Cuando usted camina en el orden de Dios, usted va a vivir la prosperidad, la paz y una relación íntima, profunda con el Padre. Y muchas veces esto ha sido una equivocación muy grande que el ser humano ha creído, que porque yo estoy pasando necesidad, no estoy conectado con el Padre. Cuando el Señor me decía, la prosperidad que yo te hablo es la prosperidad espiritual. Por eso es que la palabra dice que Él quiere que prosperemos así como prospera nuestra alma. Dios sabe, y eso lo hablamos hoy en el ayuno, que Él quiere que vivamos bien, que nada nos haga falta. Pero para que Él pueda permitir prosperidad abundante en nuestras vidas, tiene que prepararnos, porque muchas veces la abundancia te desvía, te desconecta del propósito de Dios. El orden de Dios lo hemos manifestado en varios aspectos de nuestras vidas, que incluyen, número 1, donde nosotros empezamos a ver el orden de Dios. El orden de Dios se manifestó desde la creación. Dios ordenó la creación separando la luz de las tinieblas, separando el cielo de la tierra y estableciendo un orden en la naturaleza. Y miren qué bonito el Señor me lo expresaba. Me dice el Señor, cuando el primer día yo empecé a poner el orden en la tierra, yo separé la luz de las tinieblas. ¿Con qué propósito? Con el propósito que en el cuarto día yo iba a crear el sol y la luna. Cuando Dios te separa de algo, es para crear algo en tu vida. Él separó la luz de las tinieblas para crear el sol y la luna. Dios nunca va a dividir, Dios separa. Y si Dios te separó de este mundo, es porque Él quiere formar algo poderoso en tu vida. Ahora, ¿cuándo hizo el sol y la luna? En el cuarto día. Quiere decir que Dios no va a formar algo de la noche a la mañana en tu vida. Lleva un proceso. Y recuerde que 1000 años del Señor, 1000 años nuestros, un día. Quiere decir que 4 años transcurrieron ahí, si pasaron 4 días. 4000 años. No fue de la noche a la mañana. Miren, hermano, el poder de Dios es algo sobrenatural. Nosotros no le servimos a un Dios cualquiera.
no es un Dios vano, es el Todopoderoso. Por eso, cuando Él separó en el primer día la luz de las tinieblas, en el cuarto creó el sol y la luna. En el segundo día, Él separó el cielo de la tierra, me decía el Señor. ¿Con qué propósito? Con el propósito que en el quinto día yo iba a crear los peces y las aves. Por eso separó el cielo de la tierra. Luego dice que en el tercer día Él separa la tierra de las aguas. ¿De qué manera? Que Él le puso límite a las aguas. Él separó la tierra de las aguas con el propósito de crear a los animales terrestres y su creación final, el hombre. Entonces, usted tiene que entender que cuando Dios te separa de algo, es con el propósito de formar algo en tu vida. Y Él nos separó de este mundo. ¿Con qué propósito? De que nosotros no tuviéramos ningún convenio con este mundo. O usted ha visto que la tierra y el mar se volvieron a mezclar, o que el cielo se ha juntado con la tierra, o que la oscuridad se revolvió con la luz del día. Lo que Dios separa, nadie más lo puede volver a unir, a menos que el hombre lo decida en su corazón. Por eso me ponía a mí el Señor en el inicio y me decía esto poderoso, que lo único que quieren seguir viviendo en tinieblas somos nosotros. Cuando el Señor te llama, Él te separa de un mundo caído, de un mundo de muerte, de un mundo que te esperaba aflicción eterna. De eso te está separando. ¿Y qué es lo que quiere formar en tu vida? Él quiere formar el orden de Él en tu vida. Pero muchas veces nosotros queremos seguir siendo parte de estas tinieblas por medio de nuestra desobediencia. Por eso es que nosotros podemos ver el orden de Dios desde la creación, porque Dios ordenó la creación separando todo lo que ya les expliqué. Luego vino el Señor e implementó su orden en la familia, porque dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear ayuda idónea. E hizo a la mujer. Así opera el Señor, hermano. La mujer no nació porque se me ocurrió que voy a hacerla. No, Él miró, Él caminó, Él anduvo con el hombre y Él miró que todos los animales tenían pareja, que todos los animales se estaban reproduciendo, y miró que el hombre estaba solo. Entonces Él dijo: es necesario que el hombre no esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Entonces Dios espera que las familias se guíen por principios de amor, respeto y responsabilidad. Ese es el orden que Dios estableció en Adán y en Eva. Él quería que tanto Adán y Eva siempre se amaran, se respetaran, porque ese es el principio de ellos, y que fueran responsables, siendo el padre o el esposo como cabeza y la madre o la esposa como una compañera. Este es el principio. Cuando Dios creó a la familia, con ese principio los creó, con ese orden los estableció. Y le dio directrices a Adán. Y le dijo, no sé con quién platicaba yo, creo que con Natalia, que le decía: nosotros fuimos creados para ser vegetarianos. No éramos para estar comiendo ni carne, ni pollo, ni nada de eso. Porque la palabra te lo dice y te lo establece. ¿Qué fue la orden que le dio el Señor a Adán? De todo fruto plantado en este jardín puedes comer, menos de uno. Ese era el orden que Dios estableció en la familia de Adán. Pero como siempre el enemigo, causando división, porque él sí viene a causar división, entró en la mente de Eva y sembró la duda. Porque le dijo: no, si no te vas a morir, podés comer. ¿Y qué es lo que nos dice ahora? Tranquilo, si el líder te dio una orden, decirle que no podés. Tengamos cuidado, porque aún en la actualidad él sigue operando de la misma manera, causando división. Entonces, Dios trabaja en un orden que Él estableció desde el principio, desde la creación, cuando creó a la familia. También trabaja de manera personal.
La manera personal implica que nosotros debemos vivir una vida ordenada en nuestra mente, en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, siguiendo los mandamientos y la guía del Señor. Miren el orden con que Dios nos establece, de qué manera nosotros podemos vivir un orden establecido por el Señor de manera personal. En nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos entendidos de qué manera podemos agradar al Señor y queremos ser esos hijos que agraden al Padre, vamos a obedecer los estatutos, lo que la palabra dice. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en ese orden que Dios estableció en nuestra vida personal, por ende, todo lo que está a nuestro alrededor, o sea, nuestro ámbito social, va a ver lo que realmente nosotros representamos. ¿Y qué es lo que hay en nosotros? Justicia, honestidad y el respeto hacia los demás, como parte de nuestro testimonio como hijos de Dios. Donde quiera que usted esté, usted tiene que reflejar el orden que Dios ha establecido en su vida. ¿Y de qué manera, pastora? Cuando usted esté haciendo negociación, usted tiene que ser transparente y real. Si usted tiene un negocio, usted sea justo con su pesa, porque de esa manera usted está representando al Señor. Y si usted está trabajando, muchas veces yo le dije, es un trabajo, todo lo que usted haga, hágalo con excelencia, como para el Señor. Ese es el orden que Dios, por eso dice, con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Todo nuestro ser tiene que estar ordenado según lo establecido por el Señor. Y de manera espiritual, el orden de Dios tiene que tener un impacto en nuestra vida espiritual. Decía aquí, debemos demostrar al Señor un verdadero arrepentimiento, la fe, la oración y la intimidad para estar más cerca del Padre. Esas son tres facetas las cuales nosotros debemos implementar en nuestras vidas para desarrollar el orden de Dios. Decía la palabra que el Señor había puesto en mi corazón, la fe sin obras es muerta. Por tanto, nosotros, para tener un orden directo de lo que Dios estableció en nuestra vida, debemos desarrollar fe, una oración de continuo y intimar con el Padre. De esta manera nosotros caminaremos más cerca de Él. En esencia, me decía el Señor, el orden de Dios para el hombre es un llamado a vivir de acuerdo con sus principios, buscando la gloria de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Este es el orden de Dios. Y el Señor me hablaba esta palabra, todo esto en el libro de Tito, y lo vamos a ir meditando. Tito capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 11. Me gusta bastante esta versión. Dice aquí el apóstol Pablo: yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Toda esta entrada que él hace es para dedicárselo a Tito. Dice: a Tito, verdadero hijo en nuestra fe común, recibe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué se refería a él de esta manera a Tito? Porque Tito era un hijo verdadero, era un hijo espiritual, un creyente genuino en Cristo, porque él mantenía la común fe que Pablo había desarrollado.
Entonces él le dice en el versículo 5: por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras anciano en cada ciudad, tal y como yo te mandé. ¿Por qué Dios quiere que nosotros comprendamos la importancia de caminar en un orden? Porque no fuimos escogidos para estar solo aquí sentados. Dios quiere que nosotros establezcamos el ministerio donde quiera que estemos. Y dice él: quiero ancianos irreprensibles. Cuando la palabra te habla de ancianos, no quiere decir a personas adultas. Se refiere a personas como usted y como yo, que ya tenemos un conocimiento bastante amplio del Señor. Estos son los ancianos. Ancianos irreprensibles, marido de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo como administrador de Dios sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué Pablo hablaba esto a ti? Porque de todas esas cosas es de lo que Dios nos separó de este mundo. Usted se da cuenta de cómo el orden de Dios se estableció en cada varón, en cada mujer que Dios escogió. Y ese mismo orden y esa misma separación Dios la ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y miren lo que Él pedía aquí: que Él fuera irreprensible, que no fuera soberbio ni iracundo. ¿Usted sabe qué es una persona iracunda? Que de todo se enoja, que cualquier cosita ya está molesto. Entonces, cuando usted de esa manera, no está el orden de Dios en su vida. Que no tenga afecto al vino, que no sea pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas. Era la parte que yo les establecía, que nosotros debemos reflejar el orden de Dios donde quiera que estemos. En nuestros negocios, cuando usted tiene un negocio y quiere adquirir ganancias de manera deshonesta, entonces el orden de Dios no habita en usted. Amén. Si no, dice que debe ser hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Esto es algo muy importante. Dueño de sí mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo declara esto? Porque muchas veces nosotros dejamos que el enemigo tome control de nuestra vida. Y cuando el Espíritu de Dios y el orden de Dios ha entrado en tu vida, tú eres dueño únicamente del Dios verdadero. Amén. Apegado a la palabra, fieles. Apegado a la palabra fiel. ¿Cuál es esta palabra fiel? La doctrina de la Biblia, que es sana, que nos enseña y que nos acata a seguir una convicción que es segura. Amén. Por eso dice, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Quiénes son los que siempre contradicen? Todo aquel que no ha sido separado de este mundo. Y no solo los que están allá afuera sin conocimiento. Muchas veces, aún en la congregación, usted va a encontrar personas que contradicen lo que el Señor establece en su palabra. Por eso dice el Señor, debemos de tener mucho cuidado, porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión. Pablo aquí advertía a Tito que él tenía que estar bien alineado a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que él no fuese engañado. Porque dice la palabra que estos hombres son contumaces. ¿Qué son estos hombres contumaces? Que en ellos no eran piadosos. Por lo tanto, dice en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no conviene. Pastora, ¿pero qué tiene que ver esto con el orden de Dios? Mucho. Que cuando el orden de Dios no está establecido en una persona, entonces usted comienza a caminar de esta manera como caminaban los hombres de los cuales Pablo le advertía a Tito. Como hijos de Dios, nosotros tenemos un llamado
poderoso en Cristo, a caminar con una enseñanza genuina, la cual debe estar afianzada en la palabra del Señor. Amén. Por eso el Señor me decía: es esencial que ustedes comprendan que el orden mío debe estar establecido en su vida y en cada aspecto de nuestra vida, porque nosotros vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos al mundo. El Señor nos apartó y nos separó del mundo oscuro en el que estábamos caminando. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a caer en desobediencia, cuando nosotros estamos permitiendo que el viejo yo vuelva a resurgir, entonces estamos queriendo retornar de lo que Dios nos había separado. Amén. Cuando el orden de Dios entra a tu vida, entonces Dios toma control de todo lo que sucede a tu alrededor y crea un plan para cada uno de nosotros. Comienza a apartar cosas de tu camino para que puedas estar en condiciones de crecer, progresar y cumplir su plan final para nuestras vidas. Ahora yo le pregunto, ¿ya usted le ha consultado al Señor cuál es el propósito que usted tiene para con mi vida? A mí no me responde. ¿Ya le ha hecho esa pregunta al Señor? ¿Con qué propósito usted me separó de este mundo? Y yo les aseguro que en la intimidad del Padre Él se lo va a decir. Todos fuimos formados por un propósito. Cristo vino con el propósito de restablecer la alianza que se había perdido en el Edén. Cristo vino a darnos ese lugar que nosotros habíamos perdido por medio de la desobediencia del hombre, de Adán. Y Él nos volvió a unificar. Y cuando el Señor vino a esta tierra, Él entendió ese orden en el que el Padre operaba. Tanto así que Él declaraba: yo no hago nada que mi Padre no me diga. Porque Él entendía que Dios es un Dios de orden. Porque Él pudo haber dicho: yo soy el Hijo, yo voy a hacer lo que yo quiera a la hora que yo quiera. No. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera, siendo contumaces, creyéndonos que la sabemos todas. Y no importa lo que diga el líder, esto voy a hacer y así lo quiero hacer. No hay el orden de Dios. Tenga cuidado, porque Dios opera en un orden y ya se los he venido desarrollando. El orden que Dios quiere que usted comprenda en su vida es que si usted no es obediente, usted no va a ver la manifestación de ese orden. Así como el Señor inició creando la tierra y formando cosas poderosas en la tierra, de esa manera Dios quiere separar a usted totalmente de todo vínculo con este mundo para empezar a formar cosas poderosas. Por eso Él me decía: cuando el orden de Dios entra a tu vida, entonces Dios toma control de todo lo que sucede a tu alrededor. Cuando usted da lugar a que el orden de Dios entre en su vida, Dios te va a ir separando de cosas que a Él no le agradan. Duele, hermano. Te va a doler. Porque muchas veces te va a mandar a humillarte. Te va a mandar a pedir perdón. Te va a mandar a separarte de amistades que quizás vos dirás: pero ¿qué? Es mi amigo. Pero Dios dice: no te conviene. No te conviene. Entonces, me decía a mí el Señor: Dios toma control de todo lo que sucede a tu alrededor y crea un plan, que fue el ejemplo que yo le mostraba. Cuando Él hizo la creación, Él ya tenía un plan diseñado para este mundo. Y ese mismo plan Él lo crea para nosotros. Ahora usted va a entender por qué el Señor dice en Jeremías 29:11: yo tengo pensamientos de bien para tu vida, no de mal. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos y anhelos en nuestros corazones que se van a cumplir conforme a la voluntad del Padre. Sí se cumplen. Pero dice el Señor: mis pensamientos van mucho más allá de lo que tú piensas. Amén. Y dice el Señor: Él comienza a apartar cosas de tu camino para que puedas estar en condiciones de crecer, progresar y cumplir su plan final para nuestras vidas. Por lo tanto, el Señor te separa para fructificar
y para crear. Él quiere que des fruto y Él quiere crear algo poderoso en ti, que fue lo que creó en el apóstol Pablo, en Tito, en Timoteo, que aún Timoteo siendo un joven, porque Timoteo tenía 14 o 15 años, si no me recuerdo, cuando empezó la predicación. Dejó a su padre, dejó a su abuela, dejó a su mamá. Fue duro, pero él entendió que el orden de Dios había entrado en su vida y que era mucho mejor. Por eso me decía el Señor: yo tengo planes de bien para cada uno de ustedes. Y muchas veces, hermano, en estos planes implica que te va a separar aún de tu parentela. Y usted me podrá decir: pastora, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Dios se va a encargar. Ese debe ser tu confianza en el Señor. Que aunque no seas vos el que prediques y les hables, porque muchas veces, ¿qué sucede? Usted quiere ganarse a su familia, pero como su familia le conoce todos sus errores y debilidades, ¿y quién sos vos para venirme a hablar? ¿Quién eras vos? Ahora te haces la santa. Así te hablo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios tiene que preparar otro instrumento para llegar a tu familia, porque Él conoce el anhelo de tu corazón. Y Dios sabe que tu mayor anhelo es ver a toda tu familia, tu parentela, a los pies de Cristo. Cuando usted camina en el orden de Dios, usted no va a tener duda. Jamás van a dudar. Si Dios te dice: es necesario que te separes, que te des un tiempo de estas parentelas, si Dios te lo pide, tenemos que ejecutarlo, así como lo hizo Timoteo. Él dejó a su abuela y a su mamá, porque Pablo le dijo: sígueme, te voy a preparar. No sabemos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero yo lo que sé es que cada uno está llamado a pregonar el Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Por eso dice que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y por eso era que aquí el apóstol Pablo le decía a Tito que él tenía que estar preparado. ¿Por qué? Porque era necesario que él le tapara la boca a cada uno de estos. A ver, entonces Tito andaba discutiendo con toda esa gente. No, era por medio de la predicación, era por medio del testimonio de él. Muchas veces, hermano, usted no necesita andarse defendiendo de las acusaciones, de los señalamientos. No necesita hacerlo. Simplemente con que usted deje que el orden de Dios tome control en su vida, va a hablar más que 1000 palabras. No es necesario que usted esté diciendo: sí, yo ya estoy cambiando, mire, yo ya no miento. No es necesario. No es necesario. Porque dice la palabra: por sus frutos usted reconocerá que el cambio de Dios está entrando, que el orden de Dios está ejecutándose en su vida. Amén. Por eso me decía el Señor separa para fructificar y para crear. Él quiere crear hijos a la estatura del varón perfecto. Por eso es necesario que te separe de todo lo que te vinculaba a este mundo. Y muchas veces te va a separar, como les decía, de amistades. Muchas veces te va a separar de hábitos que tenías, porque a Dios no le agrada. Muchas veces te va a quitar pensamientos, actitudes que tenías, y te las va a ir quitando, porque el Señor, cuando Él separa, es para crear y fructificar. ¿Por qué? Porque el enemigo es el único que divide. Él no separa, Él divide para destruir. ¿Con qué propósito Él divide? Para destruir. Y el Señor me decía esto: la división segmenta porque crea debilidad. Usted ha escuchado siempre que la palabra dice: una iglesia dividida no prevalece. ¿Por qué? Porque cuando hay división en la iglesia, se fragmenta. ¿De qué manera se divide la iglesia? Cuando te vienen a contar cosas equívocas de tu vida. Que mira, hermana, allá estaba hablando la hermana Catherine
diciendo que usted es una floja, que no le gusta servir, ¿Y qué pasa con esas palabras? Fragmentan tu corazón. Porque tal vez usted tenía un sentimiento bueno para con su hermano, y esto viene a crear división y fragmentación. Fácil de retornar. Quizás usted pueda venir y perdonar, sí, yo la perdono, pero le aseguro que no la puede volver a ver de la misma manera. Eso es lo que hace el enemigo. Así opera el enemigo. Por eso dice el Señor que es necesario que nosotros caminemos en el orden establecido por el Padre. Desde el principio Dios estableció un orden en esta tierra y le dio orden al hombre, pero el hombre en su ignorancia desobedeció. ¿Por qué les digo ignorancia? Porque fueron faltos de fe y de credulidad. Si el Dios de los cielos, el que lo creó, les dijo: de este árbol, de este fruto no coman, porque el día que lo hagan van a morir, tenían que obedecer. Sin embargo, dieron oído al que llegó a crear la división, y creó la división. Porque miren qué lindo, el Señor se paseaba con Adán, Él caminaba con él en el jardín. Él mantenía un vínculo especial con el hombre. Pero el enemigo entró a crear la división y los dividió. Y tanto así que Dios vino destruyendo hasta en el tiempo de Noé, que tuvo que erradicar toda la humanidad. ¿Por qué? Porque desde ese entonces solo se vino creando más división. Porque si usted sigue leyendo la Biblia, ¿qué pasó entre Abel y Caín? División, se mataron, uno mató al otro. Y eso es lo que el enemigo hace. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar en el orden establecido. ¿Cuál es el orden de Dios? Honra a tus autoridades, honra a tus padres, camina en las leyes, camina en el orden que Dios te establece, respeta los estatutos, obedece la palabra, ya no sigas mintiendo, ya no camines en mentiras. Ese es el orden de Dios. Pero si nosotros seguimos haciendo lo que nos da la gana, ¿dónde entonces está el orden? ¿Cómo quiere usted ver una familia en orden si ni usted se sujeta al orden que Dios establece? Usted quiere ver cambios en su casa, cambios en su familia, cambios en sus hijos, en su esposo, pero si ni siquiera usted quiere cambiar, ¿cómo espera un cambio en su casa? Cuando la palabra es clara y te dice que el orden de Dios te separa de todo lo que a Él no le agrada, y te va a separar con el propósito de fructificar y de crear algo poderoso en ti. Así que, mis hermanos, meditemos lo que Dios nos está hablando en esta noche. Yo no vine a señalar a nadie, yo no vine a decir quién camina en el orden y quién no. Analícese usted. ¿Está caminando en el orden de Dios? ¿Está realmente el orden de Dios establecido en su vida? No me responda a mí, analícelo usted. Porque a mí me habló muy fuerte. Y yo le decía: Padre, yo te doy gracias porque he entendido que usted es un Dios de orden. Y Dios, hermano, Él es bien organizado. Tanto así que no le gusta lo rutinario. No es Dios de rutina. Él es cambiante. Y a mí me gustaba lo que él me mostraba, de qué manera Él preparó el plan de la creación. Fue maravilloso. Dios es muy inteligente. Por eso yo no me imagino que usted le dé lugar al enemigo cuando le dice: no servís para nada, si vos no sos capaz. ¿De qué estás hablando si vos no tenés capacidad? Cuando dice Dios que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Por tanto, toda esa capacidad que Dios, todos estos planes con los que Dios creó su tierra y toda la plenitud, nosotros no importamos. Lo que pasa es que el enemigo se encarga de robarte eso y empieza a introducirte pensamientos de que no servís, que no podés, que no valés. Y muchas veces lo creemos y entramos a decaer en la fe. Pero dice su palabra
que los hijos tenemos que mantener la identidad que Cristo nos dio. Dice que Él vino siendo el unigénito para ser el primogénito de muchos. Y si usted no lo cree, hermano, caminará en el desorden siempre. Por eso en esta noche analice, ¿se ha establecido el orden de Dios en su vida? Y si no, entonces pídale perdón al Padre y comience a alinearse en ese orden que Dios estableció. Porque Dios quiere formar algo poderoso en cada uno de nosotros. Él quiere crear algo diferente en nosotros. Pero depende de nosotros que eso se ejecute. Depende de nosotros, de nadie más. Porque Él ya nos separó, Él ya nos apartó, y ahora su propósito es formar y crear algo diferente en nosotros. Porque ¿de qué sirve que nos haya separado de este mundo? Donde usted era mentirosa, donde usted era enojado, donde usted era iracundo, como dice la palabra. A ver, era en el mundo mentiroso, enojado, gritón, y paso a Cristo y sigo siendo gritón, enojado, iracundo. ¿Qué cambio? Entonces, ¿de qué manera usted va a impactar su casa, su familia, sus esposos, sus hijos? ¿De qué manera? ¿Dónde está el orden en su vida? Diga. Porque cuando Dios entra a tu vida, Él impacta. Porque Él transforma, dice la palabra. Él transforma todo. ¿Cómo impactó la tierra? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando Él bajó a la tierra, Él estableció un orden. Y comenzó y trajo un plan específico. Y comenzó a operar en 7 días. Desarrolló ese plan. Hizo separación y creó. Separó y creó. Separó y creó. Así trabaja el Señor. Él te separa del mundo y quiere crearte una nueva criatura en su caminar. Pero nosotros queremos seguir con nuestros mismos hábitos viejos. Queremos seguir. Si aquí yo voy a Cristo siguiendo con lo mismo, con la diferencia que yo no hablo palabras obscenas, pero sigo haciendo bromas de doble sentido. Entonces no hay un orden de Dios en tu vida. No hay. Se engañan a sí mismos, dice la palabra. Y es peligroso. No nos engañemos a nosotros mismos, porque a la hora que nos toque comparecer, créame, hermano, que Dios es un Dios de amor. Pero así como erradicó toda la humanidad sin titubear, porque no titubeó, dice que Él buscó en toda la humanidad personas justas y solo encontró a uno, a Noé y a toda su familia. Pero yo les aseguro que ni aún la familia de Noé, que la familia de Noé alcanza la promesa por la obediencia de Noé. Porque si no, no se hubiese dado lo que pasó con Cam. Dese cuenta que el hecho de que usted como hija, como usted puede estar aquí como madre, pero el hecho de que usted esté caminando en el orden de Dios no le asegura que sus hijos estén en ese orden. Entonces, nuestra lucha no ha terminado. Ay, yo ya estoy caminando en ese orden, pastora. Mire, créalo. He dejado muchas cosas y yo le creo, hermano. Pero ¿qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con su esposo? ¿Qué pasa con todos los que están a su alrededor? Tenemos que testificar. Nosotros estamos con la obligación de dar testimonio de lo que Cristo ha formado en nosotros y sigue formando. Pero para eso nosotros debemos dar el lugar al Señor en nuestra vida. Debemos permitir que el orden de Dios tome control total de nuestra vida. Amén. Porque eso es lo que Dios ha establecido. Eso es lo que Dios quiere establecer. Un cambio total. Por eso, cuando el día que el Señor nos mande a comparecer, créalo, hermano, que si usted no le puso un orden a su vida, el Señor no va a titubear. Echarlo en el lago de fuego, porque no entendió. Y dice la palabra que muchos dirán,
Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre anduve evangelizando, en tu nombre hice casas del Padre, en tu nombre puse mi casa para tu obra. Pero no entendiste, porque no dejaste que el orden entrara a tu vida. ¿No entendiste? Hermano, Dios es amor, pero es fuego. Y su misericordia es la que nos ha hecho que la venida de Cristo esté retrasada. Pero no crea que se va a seguir retrasando. Su venida está cerca. Y prueba de eso es que dice que en los postreros tiempos se verán cosas sorprendentes. Miren qué cosa más terrible, que hoy en día hasta se graban los asesinatos a la luz del día. Y a la humanidad lo mira como, ¡ay, la mataron! Y ya está. O sea, es algo natural. Ya no hay aquello sorprendente, ya no. Miren cómo está la maldad de multiplicar, que ya lo vemos. Fíjense que es tan terrible, que una vez yo me acuerdo, yo venía apurada, estaba trabajando, y me acuerdo que dejé a mi hija en el colegio, y yo iba a pie para el trabajo, y me caí, no sé, se me dobló el pie y me caí de viaje, se me torció el tobillo. Y la parada estaba full de gente. ¿Y usted cree que hubo uno que me llegara a ayudar a levantar? Y me miraron la dificultad, que no me podía porque el pie se me torció el tobillo, me dio un esguince. Y era un dolor. Y yo no me... ¿Saben qué hice? Gateando así, arrastrando. Llegué hasta a mí todos los postes de luz que siempre le ponen un alambre, un cable, vamos para... Ahí me agarré del cable y como pueden me levanté. Y así me fui al trabajo. Y nadie, la gente solo me queda viendo, como, ¿qué le pasó? Pero nadie me ayudó. Y me acuerdo que hacía ya el trabajo. Y según yo iba a trabajar, pues normal. Y ahí me senté y le conté a mis compañeras de trabajo, fíjense que me caí. Me acuerdo que ese día iba de falda para colmo, y me hice un hoyo en la media. Y la cosa es que cuando llego allá y me siento y platico con mis compañeras, cuando yo me quise parar, pegué un grito, no me pude parar. El pie se me hinchó horriblemente. Así está la maldad en el mundo. Nadie tiene compasión de las personas, sean ancianos, sean jóvenes, sean mujeres, sean hombres, como sean. De 10, quizás uno te surja ahí que tenga misericordia, pero es raro. Así está la maldad en este mundo. Por eso dice el Señor que los hijos de Dios debemos caminar en el orden que Él estableció, y debemos permitir que Él tome control total de nuestra vida, porque Él quiere formar cosas poderosas en nosotros. Amén. Así que pues en esta noche esa era la enseñanza que el Padre traía para nuestra vida. Espero que usted